No hay dudas de que el caso Odebrecht ha removido todos los estamentos de América Latina. Todos los días aparecen cosas nuevas que informar y precisamente eso es lo que vamos a realizar en esta entrega de la serie que hemos hecho sobre Odebrecht. Queremos resaltar y dejar bien claro que el acuerdo económico con Odebrecht... Después de que el viernes 20 de enero el procurador Jean-Alain Rodríguez anunciara el acuerdo entre Odebrecht y las autoridades dominicanas, donde estos se comprometen a devolver 184 millones de dólares al país en resarcimiento por haber pagado 92 millones de dólares en sobornos para obtener obras, y de que el domingo 22 de enero miles de dominicanos en el país y fuera de él, tanto en los Estados Unidos como en Europa, se sumaron a la marcha Fin de la Impunidad, con diversas manifestaciones en sus respectivas localidades. La pasarela de interrogatorios a exfuncionarios ha continuado. El lunes 23 de enero le tocó el turno al ex administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas, César Sánchez. El proyecto de Pinalito. ¿Dónde es esa obra? Esa obra en la provincia de Monseñor Noel, en la parte alta de Río Blanco. ¿Fue contratada con Odebrecht? Sí, en el 2002. La hidroeléctrica de Pinalito se contrató con Odebrecht por 131.7 millones de dólares y, según explicó Sánchez, el presidente Hipólito Mejía no quiso que se iniciara la obra, dejándola a las autoridades que le sucedieron en agosto del 2004. Esta obra para el 2009 terminó a un costo de 300 millones de dólares. Ese mismo día compareció ante la alfombra roja de Odebrecht el presidente en funciones del PRM, Andrés Bautista, quien fue presidente del Senado desde el 2001 al 2006, periodo en el que fueron suscritos contratos con la empresa brasileña y que fueron ratificados por este Congreso Nacional. Conviene recordar que, por disposiciones constitucionales, el Senado solo aprueba o rechaza estos contratos, pero no participa en negociaciones ni modificaciones a los mismos. De todas maneras, estoy aquí con elevado espíritu ciudadano y en relación de mi compromiso o de mi reiteración de compromiso, al igual que el PRM, de luchar por el fin de la corrupción y la impunidad en nuestro país sin ningún tipo de distinción. Pero sí aprueba o rechaza, y todos saben que el hombre del maletín pasó muchas veces por el Congreso. El 24 de enero, Jesús Chu Vázquez, quien fuera presidente del Senado 2003-2004, en el primer gobierno del presidente Hipólito Mejía, se presentó y dijo que durante su gestión solo se aprobó un contrato firmado por el expresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez, para construir la hidroeléctrica Pinalito. Se defendió diciendo que es completamente ajeno a Odebrecht y a cualquier otro caso de corrupción. Nada tenemos que ver con acciones dolosas que se pudiesen hacer en cualquier escenario. Nos correspondió a nosotros, como senador de la República y siendo presidente del Senado, llevar las principales iniciativas en lo que tiene que ver con la transparencia. También Alfredo Pacheco, actual miembro del PRM, fue cuestionado por el Ministerio Público en su condición de que fuera presidente de la Cámara de Diputados en el periodo 2003-2006, cuando se aprobó también el contrato de Pinalito. Aunque, como es conocido, la Cámara de Diputados no tiene atribuciones constitucionales de participar en licitaciones de esta magnitud, ni adjudicaciones ni firma de este tipo de obras o contratos. Nuevamente reiteramos que los congresistas olvidan que tienen el poder de aprobar estos contratos y por ello deben ser investigados. Otro funcionario que compareció este miércoles fue el exdirector del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, INDRI, el ingeniero Fran Rodríguez. Pero más allá de los funcionarios interrogados, esta semana llamó la atención la noticia de que el nombre del senador Félix Bautista bailó en las investigaciones que sobre el caso Odebrecht realiza la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala.
Un informe que publica el periódico Prensa Libre de Guatemala refiere que los interrogatorios practicados a 2 asesores legales del gobierno de Otto Pérez Molina declararon que la expresidenta Roxana Valdetti, previo a asumir el cargo, vino a República Dominicana a reunirse con el senador Bautista, se quedó en su casa, con quien gestionaba que las empresas del senador pudieran llegar a Guatemala para beneficiarse con contratos de obras del gobierno guatemalteco a través de Odebrecht. Las compañías de Bautista en Guatemala tenían un capital pagado inicial de $130,000 que depositaron en el banco de dicho país. Pero Félix Bautista el 24 de enero aclaró a los medios de comunicación mediante una carta que sí tuvo la intención de construir en Guatemala, pero que no participó en ninguna licitación ni recibió ningún contrato, como tampoco estuvo relacionado con Odebrecht. Pero el punto que continúa provocando a la opinión pública nacional es el acuerdo entre la constructora Odebrecht y la Procuraduría General, que según se ha publicado esta semana, aún ambas partes discuten el plazo y las partidas en que se hará el desembolso de la retribución de 184 millones al Estado. Y frente a esa inflexibilidad hemos aceptado lo que él ha estado exigiendo, que es el pago de 184 millones, como le dije esta mañana. ¿Y las propuestas de ustedes no han sido acogidas por ellos? ¿Solamente ha sido unilateral esa propuesta de acuerdo? Frente a la posición de ellos, Odebrecht fue comprensible, lo comprendió y aceptó lo que él ha pedido. Ok, entonces, ¿cómo va a ser esa forma de pago? Estamos justamente en ese proceso. Esos son los constantes viajes y la Esa es la razón. Pero ¿cómo se harían esos pagos? Los términos, ¿cómo se harían? Estamos discutiendo. ¿Cuál sería la división? El acuerdo hasta ahora es un secreto. Se habla de que es parecido a otros países, como por ejemplo el de los Estados Unidos. Odebrecht se va a mantener en el contexto de lo que acordó con la justicia norteamericana, con la brasileña y con la de Suiza. En Estados Unidos, Odebrecht tendrá que pagar $260 millones en 23 años. Los organismos de la sociedad civil se han presentado ante la Procuraduría solicitando por el libre acceso a la información el famoso documento. Al decir del Procurador General de la República, eso se hizo mediante conversaciones con Odebrecht, pero ¿cómo fueron esas conversaciones? ¿Dónde está plasmado eso? El Estado tiene que funcionar en base a reglas bien estrictas y a reglas bien claras, bien transparentes. El Estado no puede decir, de buenas a primeras me dieron 184 millones de dólares. ¿Bajo qué condiciones? Todos los estudiantes de primaria. Hugo Tolentino, alto dirigente del PRM, quien tiene una amplia experiencia en la dirección del sector público, cuestiona el acuerdo económico realizado en República Dominicana, porque se ha dejado de lado puntos importantes para la transparencia del proceso, al menos desde el punto de vista de la investigación judicial. Eso se puede ver como un soborno más. Eso es un soborno más, puesto que la Odebrecht está vinculada a este gobierno. Eso puede significar, te voy a dar 184 millones para que tú hagas mucha propaganda con eso y acalles el pueblo y tranquilices al pueblo pensando que la Odebrecht le ha dado 184 millones de pesos. Y ya con el resto nos arreglamos, no hablemos de licitación. Nosotros como pueblo dominicano, para nosotros el dinero no va a tener ningún significado. En primer lugar, ¿a dónde va a ir ese dinero? A las manos de las mismas personas que están implicadas o que se sospecha que están implicadas en el caso. Es decir, en cierta medida vamos a volverlo a facilitar como si fuera un premio. Pero este no es el único país donde Odebrecht ha definido acuerdos económicos. Ya es sabido que en diciembre llegaron a acuerdos para pagar multas sumadas en $2.047 millones a los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza, para compensar los actos ilícitos por los que se investiga en estos tres países. En el caso también de Brasil, la constructora pagará la multa a lo largo, igual que en Estados Unidos, de 23 años. Y la deuda será actualizada anualmente según la inflación en Brasil.
Pero mientras tanto, ya la empresa Odebrecht estaría teniendo problemas para responder a sus compromisos financieros y el pago de las multas impuestas en varios países por sobornar a los funcionarios. En la publicación de periódicos brasileños indican que los ejecutivos de la empresa están solicitando ayuda del Ministerio Público Federal de Brasil para renegociar el cronograma. O sea, que se supone entonces que nuestra deuda será pagada posiblemente también en 23 años, si lo pueden hacer y Odebrecht no cae en quiebra. Como saben, y ya se ha establecido, se ha llegado a acuerdo también con Perú, con Panamá y en Colombia, donde se determinó que hubo sobornos por 11 millones de dólares, se acordó el pago de 32 millones de dólares, lo que significa que proporcionalmente el acuerdo con Colombia es el mejor logrado hasta el momento. Yo pienso que en República Dominicana estamos muy atrasados si tomamos en consideración lo que está ocurriendo en otros países como en Perú, como en el mismo Brasil, que han iniciado, Colombia, es decir, que ya tienen un proceso en el cual se han podido identificar personas. Finalizando la semana, el país conoció una carta que se filtró a la prensa, donde el 22 de diciembre el procurador dominicano solicitó a la justicia brasileña cooperación jurídica internacional con este caso. De lo que no hay constancia oficial es si se pidió esto mismo a los Estados Unidos o si ya ha tenido respuesta de los organismos judiciales de Brasil para poder profundizar las investigaciones de manera más acelerada. Ya en algunos países afectados por los sobornos de Odebrecht se han producido los primeros arrestos, en franca evidencia de la autonomía y disposición en aras de la transparencia de los organismos judiciales de cada país. En Colombia comenzaron los arrestos el 12 de enero. Se encuentra en prisión el ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, acusado de recibir 6.5 millones de dólares de la firma Odebrecht para lograr un contrato de infraestructura. Además, el ex senador Otto Nicolás Bula Bula, a quien supuestamente Odebrecht contrató con el objetivo de obtener el contrato de la vía Ocaña-Gamarra. Mientras que en Panamá ya el Ministerio Público formuló cargos por blanqueo de capital a 17 personas. Entre los acusados figuran 8 empresarios panameños y 5 extranjeros, 3 exfuncionarios y un oficial de la banca privada, cuyos nombres no han sido revelados hasta que avance la investigación. He querido, y es una obligación como servidora pública, rendir cuentas. Pero la información que nosotros manejamos es información reservada porque es de procesos penales. Y las áreas de investigación están haciendo un trabajo en donde en las próximas horas, esperamos, pues ya empiecen a presentarse algunas personas a la Fiscalía a rendir los descargos y a responder a los cuestionamientos que por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales se está siguiendo en las Fiscalías Anticorrupción. En el caso de Perú, Edwin Luyo, funcionario que encabeza el comité que otorgó a Odebrecht un contrato en el 2009 para construir el metro de Lima, fue arrestado el viernes 20 de enero. Otro arrestado es el exfuncionario del Ministerio de Transporte y Comunicación, Miguel Ángel Navarro, quien es vinculado junto a Luyo, y el ex viceministro de Comunicación, Jorge Cuba, en el caso Odebrecht, por recibir sobornos por 8 millones de dólares. ¿Por qué en otros países ha sido tan expedito el reconocimiento y ya en prisión los funcionarios y los intermediarios que tomaron eso? Porque el gobierno es diferente, no es el mismo gobierno. Es decir, que ya salió Humala del Perú, entonces verdaderamente se puede hacer una investigación transparente. Aquí hay dudas en el proceso. De hecho, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Vista, se ha pronunciado esta semana diciendo que sí, los sobornados e intermediarios en el caso Odebrecht son personas con nombres suficientemente sonoros que pongan en peligro cierto estamento del poder. La investigación en República Dominicana no prosperará. Todo depende a quién se identifiquen como las personas que fueron sobornadas o que fueron beneficiarias de esos sobornos. Solamente en la medida en que esos nombres no sean suficientemente sonoros, que pongan en peligro
ciertos estamentos de poder, se va a saber. Se va a saber. De lo contrario, olvídense de eso. Y si esto lo dice alguien que fue un alto funcionario del Poder Judicial, ¿qué podemos esperar? A más tardar el mes de junio, los dominicanos y dominicanas sabremos quiénes de los funcionarios actuales, exfuncionarios o congresistas, ¿está bien?, estuvieron involucrados, y los intermediarios. Así que, más allá de que querramos o no, o los actores políticos en el poder quieran o no, eso se va a saber. Mientras, el procurador quiere dar esperanzas y ha dicho que el Ministerio Público busca construir un expediente fuerte. Pero otro tema del que debemos seguir hablando es de Ángel Rondón, quien ya habíamos dicho logró obras millonarias con el Estado. La semana pasada localizamos 5 obras para las cuales contrataron a su empresa por más de 1.000 millones de pesos. Para ser exactos, 1.499.474.583 pesos. Odebrecht denunció a Rondón diciendo que había recibido los 92 millones de dólares para realizar los sobornos, y este dijo que era solo producto de un trabajo realizado a esta empresa. ¿Tú sabes cuánto significa ese honorario? 4 millones de pesos diarios. 4 millones de pesos diarios. No hay en el mundo, a menos que tú no seas pelotero o basquetbolista, que te gane el equivalente a 4 millones de pesos diarios. Esta semana conseguimos más obras confirmadas en la Dirección de Contrataciones Públicas que demuestran cómo Rondón es un rey de las contrataciones públicas hasta hace muy poco, pues tiene muchos más contratos. En 2016, con el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zona Turísticas por 77 millones de pesos, para la carretera Los Ranchos de la provincia La Altagracia a través de su compañía Construcciones y Pavimentos Adán Romara. Pero con esta misma compañía tiene obras en el Ministerio de Obras Públicas adjudicadas en el 2009, como son pavimentación de calles y avenidas y caminos vecinales, que lamentablemente no se especifica el monto del contrato ni los lugares. Otros 2 contratos que esta compañía le fueron adjudicados, uno en el 2010 y otro en el 2012, ambos por obras públicas para la pavimentación de calles, avenidas y caminos vecinales. El primero por un costo de 1.000 millones de pesos y el segundo por 486.380.000 pesos. El problema de esto es que no están ni identificadas las calles, ni avenidas, ni los caminos vecinales. Por lo tanto, es un tema de investigación para la semana que viene. Con AAA, compañía ya que hemos mencionado la semana pasada, conseguimos verificar en la Dirección de Compras y Contrataciones otros contratos con la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, otorgado en 2014 por un monto de 364.046.000 pesos. También con la misma empresa fue contratado por el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste en el año 2013 por un monto de 340.838.000. Recuerden también que hay un contrato millonario con la CAS. Es decir, que de los 6 nuevos contratos localizados, 5 tenemos los montos asignados. Alcanzan la cifra de 1.933 millones de pesos. Y si le sumamos los 1.499 millones de pesos de las 5 obras anteriormente mencionadas, podríamos hablar que de estos 10 contratos, Rondón recibe la suma de 3.433.083.788 pesos. Hay que decir que los montos referidos por la Dirección de Contrataciones son montos iniciales en el que se firmó el contrato, ya que en el caso de Acueducto Oriental, que mencionamos la semana pasada, figura un monto de 1.135 millones de pesos en el documento de contratación pública, que no es la misma cifra que da la prensa en el 2015. Sin embargo, la obra terminó en 1.419 millones de pesos. No hay duda de que todas estas obras de Rondón también deben ser investigadas por el Ministerio Público.
El jueves, el procurador informó que concluyó la primera fase del proceso de investigación del caso de Odebrecht, pero no especificó cuáles serían los pasos a seguir en adelante y continúan sin conocerse los términos del acuerdo. Hasta ahora han comparecido ante la Procuraduría los ex vicepresidentes de la CDE, Radamés Segura y César Sánchez, los ex ministros de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y Manuel de Jesús Pérez, los ex directores de INAPA Alberto Orní, Mariano Germán y Fran Rodríguez. Además, el ex administrador de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana Rafael Suero Milano y recientemente los ex presidentes del Senado Andrés Bautista y Jesús Vázquez. También el ex presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco. Es claro que aún faltan los actuales ministros por ser interrogados y los presidentes de las cámaras que comprenden la fecha 2001-2014. Todos los que dirigieron no solamente la entidad que hacía la licitación, sino aquellas personas que formaban parte de los comités de licitaciones tienen que ser llamados para ser interrogados. Si comparamos la celeridad que llevan otros países en la investigación, el nuestro va lento. Son 4 años los que se cuentan para la prescripción del proceso y esperemos que pronto podamos conocer quiénes se beneficiaron de los sobornos de Odebrecht en República Dominicana, pues si el pueblo no tiene respuesta, seguirán las protestas, ya que se han replicado tanto fuera del país como en el interior. Es muy claro que los dominicanos queremos el fin de la impunidad.